Bacán, agradecer que estemos acá conversando en esta retroalimentación y quería comentar un poco que el colectivo nace el año 2020 o se consolida más bien durante la pandemia, al inicio de la pandemia, y nace un poco de la inquietud en ese momento de estudiantes de arquitectura de diferentes años, gente que ya había salido, gente que estaba estudiando, pero nace desde el interés de instalarse a trabajar en el territorio con las comunidades más vulnerables, con el pueblo pobre, instalarse directamente desde ahí y desde ellos empezar a generar una nueva forma de pensar la arquitectura. Para poder dignificar un poco las condiciones materiales e inmateriales del hábitat. En esa disyuntiva y discusión estuvimos varios meses hasta que dijimos ya, lancémonos nomás a trabajar, y comenzamos a trabajar en Puente Alto, en Los Espejos, desde contacto a amigos que tenían proyectos, iniciativas autogestionadas que ya estaban instaladas desde el territorio. Eh, para comentar un poco, porque quizás hay gente que ve el video y no conoce Santiago bien. Esta es la situación. Santiago, Cerrillo, comuna periférica, donde el pericentro se vuelve un espacio de alta especulación inmobiliaria, de alta plusvalía también del suelo y del territorio, que generalmente la ciudad va creciendo hacia la periferia producto de la expulsión constante del pueblo marginado. Entonces, ¿en qué situación nace la toma? La toma nace en una crisis de la pandemia, con 3-10% prolifera muy rápido, y se construye sobre este espacio que fue un basural durante la mayor parte del tiempo, donde existen 9 propietarios diferentes, donde nadie se hace cargo al final del espacio, y en ese vacío surge la toma de terreno. Eh, no sé, pasa si tú quieres continuar conversando un poco de cuáles son los objetivos, las cosas que nos fuimos proponiendo, mientras sigo pasando las imágenes. Sí, espérame. Ya. Es que me perdí de los objetivos, pero ya lo encontré, espérame. Eh, ya, bueno, entonces hablo sobre los objetivos que teníamos con respecto a trabajar en la toma. Bueno, como hablaba Tomás anteriormente, eh, queríamos trabajar en el territorio para ver cómo desde las personas querían también o cómo consideraban ellos su hábitat, qué es lo que necesitaban, cuáles eran los riesgos presentes también en el lugar que ellos veían y observaban. Bueno, en realidad el objetivo que teníamos era como consolidar la organización comunitaria y el sentido de pertenencia de la comunidad con su territorio. Para eso hicimos el primer mapeo diagnóstico participativo de la toma, que como había mencionado Tomás anteriormente, se realizó en el sector de la cancha, donde fueron algunos sectores. Estaba el sector de Luna, de Inés, y tuvimos harta convocatoria desde un principio. Bueno, y hemos acompañado y orientado algunas estrategias para reconocer el espacio y que han ayudado también a impulsar nuevas dirigencias a partir de estos mapeos colectivos. Bueno, ahí podemos ver el resultado de uno de los mapeos colectivos que hicimos, donde ahí la gente reconoció algunos problemas con respecto a los incendios que habían. También nos hablaban del problema de seguridad que tenían a la existencia de algunos lugares clandestinos como discotecas y cosas así. También el acceso, que habían algunos accesos cerrados. Entonces, como nosotros le explicábamos que eso era peligroso debido a que no podría pasar un camión de bombero y cosas así en caso de emergencia. También estaba el riesgo presente, sobre todo por el hecho de ser un basural, que puede tener como riesgo asociado a incendios subterráneos y cosas así. Ya, bueno, está el segundo mapeo colectivo. Acá identificamos que la gente tenía la necesidad de comenzar a reconocer su territorio, y ellos también habían estado en un proceso de reconocimiento de las calles. Ahí juntamos varios sectores para que definieran los nombres de las calles.
donde ahí también hubieron varias discusiones alrededor de los nombres, debido a que en los distintos sectores querían ponerle nombres distintos a cada calle, pero ahí se fueron poniendo de acuerdo las personas de todos los sectores y eso. Ahí podemos ver algunas imágenes de la mesa que tuvimos en la segunda jornada de mapeo colectivo. Bueno, y de a poco fuimos como adentrándonos igual en la toma. Dale nomás, perdón. Claro, no, sí, está bien. Claro, en la tercera jornada ya hicimos, por una parte, el mapeo colectivo, que también nos quedamos en la mesa, y la otra parte nos dividimos en grupos, y hicimos recorridos comentados, donde fuimos con algunos vecinos. Nos acompañaron en ese momento 10 vecinos del sector norte de la toma, en donde empezamos a reconocer las calles y le fuimos preguntando casi un puerta a puerta de qué nombre querían ponerle a tal calle. Y ahí él siempre nos acompaña, la persona que se ve ahí, sí, que nos traduce siempre, porque igual nos cuesta como comunicarnos con toda la gente, no podemos llegar a toda la gente porque no tenemos como mayor conocimiento del lenguaje. Entonces ahí siempre es importante la presencia de esas personas que nos ayudan y nos cooperan en cuanto a la comunicación con los demás vecinos. Como decía la Pasa, para nosotros era importante ir fomentando cada vez más la organización comunitaria. Entonces, para la cuarta jornada se propuso hacer una jornada de dirigencia y reunirnos con la mayor parte de las dirigencias que pudiéramos a conversar. Nosotros siempre realizamos diferentes afiches que son los que se han ido pasando, y estos se van reenviando en comunicación a las dirigencias para ir mostrando que hay un trabajo también detrás, que hay una organización, y como que para nosotros es importante igual, más allá como de la imagen, mostrar de que hay harto trabajo atrás de lo que se está haciendo, que hay cabeza ahí pensando, etc. Fue buena esa jornada. Estuvo Tomás con Patricio, me parece, sí. Igual lo importante que surgió en esa jornada fue que nosotros pedimos igual que necesitamos que los sectores tuvieran dirigencias, que la mayoría de los sectores al menos tuvieran algún representante, y ahí mismo también surgieron nuevas dirigencias, que eso también era algo que nos habíamos propuesto, como que todos los sectores tenían que tener al menos un representante para empezar como también organizar o llegar a todos los lugares de la toma. Porque hasta el momento estábamos trabajando con el sector de Luna, el sector de Inés, pero ahí surgieron el sector norte, que también tenía un conflicto, que ahí también surgió otra dirigencia. Entonces también es importante, fue importante igual el mecanismo de difusión en realidad, porque llegaron más personas interesadas en hacerse o en trabajar en conjunto. Sucedía mucho de que hay cuestiones materiales como los mapas que a la gente le encanta, así como que lo que más nos piden es quedarse con los mapas, tener así esa noción del hábitat, de dónde estoy parado y cómo reconozco mi entorno. Para nosotros igual era importante, entonces generalmente intentamos regalar los mapas, como quedarnos con uno o dos, que es donde vamos escribiendo la información para después armar el mapa en digital, que lo tenemos más desarrollado, pero eso era importante para nosotros, como que se hicieran, reconocieran su territorio y esa pertenencia con el espacio, se nos hacía fundamental para ir profundizando en el tejido de la dirigencia y la organización. Entonces todas nuestras prácticas como colectivo siempre intentamos de que fueran desde el enfoque de la gestión comunitaria y la participación vinculante, entendiendo por eso que van a sí o sí surgir ciertas dirigencias que les cuesta, por así decirlo, delegar horizontalmente el trabajo entre los vecinos y que todos los vecinos se hagan partícipes de manera colectiva, sino que empiezan a acaparar poder. Frente a eso, nosotros siempre intentamos ir haciendo que esto sea lo más participativo posible para justamente generar una participación vinculante de la mayor parte de la comunidad que se pueda.
cada vez que vamos, aparte, la toma crece. O sea, aparecen segundos pisos, aparecen más construcciones, detalles, cariño, colores que que se va armando. La última actividad que hicimos fue ya el tema de la numeración, que acá nos acompañaron también como CIPIM. Y en esta jornada identificamos este punto como uno de los puntos de más alto riesgo, el borde que está cerca de la carretera. Acá hay un árbol también, otro tema que se ha hablado harto, el tema de la recuperación de suelo, y siempre intentamos comentar de intentar plantar árboles cerca de las casas para ir mitigando las probabilidades de incendio, que absorbe gases, el tema de la vegetación. Y estas son las imágenes de lo que decía, como en la parte de más alto riesgo es este borde que da hacia la carretera, porque acá en un terremoto, en una lluvia fuerte o un deslizamiento probablemente puede producirse una catástrofe igual. Y eso hay que estar súper consciente, porque por ejemplo esta casa que se ve acá tiene unos pilarcitos súper delgados que no tienen diagonales, por lo tanto realmente con un terremoto va a haber que venir, escucha, ojalá ese mismo día rápido acá a ver qué pasó con esta casa. Por lo tanto, nuestros objetivos igual van cambiando constantemente. Si bien tenemos objetivos como a mediano plazo, los objetivos específicos son un poco cambiantes, porque en este caso, por ejemplo, después de analizar estas fotos, estamos armando para el 23 una jornada de análisis estructural para las viviendas y para las casas, en conjunto con las personas. Ahora que ya tenemos un poco más de llegada con las dirigencias, pues sentimos que podemos ir proponiendo nuevas cosas igual. Entonces, bueno, acá también resultado de cómo van avanzando los planos, en conjunto las personas. Todo esto va generando un tejido, va generando movimiento, dinámica, se van dinamizando los conocimientos, se van compartiendo saberes. Ya la última jornada pareciera que ya hay como un público fijo. Como decía La Paz, siempre hay un compa que está siempre toda la jornada. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Claro, y como decía el Joaquín, nosotros tenemos estrategia a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo también. Bueno, y como el objetivo general también era como consolidar la organización comunitaria y el sentido de pertenencia a la comunidad con su territorio, nos planteamos ciertos objetivos que eran a corto plazo, que son reconocer la vialidad de la toma y la jerarquía de las mismas, de estas mismas vías, me refiero. También generar un mapa actualizado de la morfología y de la vialidad de la toma, y también identificar los riesgos presentes en la cotidianidad del lugar. Los objetivos que teníamos a mediano plazo serían generar al final un diagnóstico de las condiciones del hábitat. Bueno, nosotros teníamos como pensado como primera parte terminarla en diciembre, y en diciembre ya poder tener este diagnóstico de las condiciones del hábitat, y también impulsar una agenda respecto a las estrategias, ya sea como desde los comités de vivienda también, y también para una parte consolidar la toma, ya que igual entendemos que la política pública o la política habitacional en Chile no alcanza a llegar a todos los sectores de la población, sobre todo en sectores que son más, que por ejemplo tienen problemas con la documentación y todos esos temas. Esta política habitacional no va a llegar a todos los sectores, y entendemos esa parte, y por ende también es relevante entender la toma como algo que va a estar ahí. Y bueno, también la estrategia de los comités de vivienda ha sido de largo aliento para muchos comités, como la experiencia que había anteriormente. Entonces también es importante tener en cuenta eso para mejorar ahora urgentemente las condiciones con las que habitan hoy en día las personas de la toma. Eso. Gracias, Joaquín, gracias, Paz. Oye, Tomás, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Hablamos nosotros? Ya. ¿Me puedes dar la administración de esto?
se los quedó Mira, esto? en realidad no tenía una presentación preparada, pero ya tenía una guardada, así que la voy a hacer igual. Pero voy a cortarla mucho solo para que hacer un ejercicio de transparencia y sepan bien lo que estamos, o por qué llegamos al campamento, digamos. ¿En qué contexto? Probablemente Tomás le ha dicho que, bueno, estamos haciendo una investigación Fondesit y que en ese contexto queremos investigar distintas formas residenciales en donde viven migrantes, ¿ya? Bueno, les cuento un poco de qué se trata este proyecto de investigación, que estamos ya en su cuarto o quinto mes de ejecución. Es un proyecto de 3 años, donde... Bien, este, como les contaba, es un proyecto Fondesit, en el cual yo soy el investigador principal. Yo soy Miguel Pérez del Alberto Hurtado, soy antropólogo. Y las co-investigadoras en este momento no están acá, pero son dos: Carol Chang, de la Academia de Humanismo Cristiano, también antropóloga, y Carolina Ramírez, ella es socióloga de la Universidad de Chile, es una postdoctorante en la Universidad de Chile. El nombre real del proyecto se llama esto: Construyendo Sujetos Ciudadanos, Migración, Prácticas Residenciales y Tecnologías de Gobierno en el Gran Santiago. El nombre ficticio, el que me gusta más a mí y probablemente al resto, es CIVIM. Inventamos este identificador porque el nombre real es muy largo y muy aburrido. Queda mucho más en la memoria CIVIM, Ciudadanía, Vivienda y Migración. Y de hecho tenemos redes sociales, probablemente la han visto. Bueno, Instagram, Facebook, Twitter, y también una página web que es www.civim.cl. Y ahí vamos subiendo también actualizaciones de lo que vamos haciendo, columnas de opinión, artículos, etcétera. Esta es una presentación más académica, pero solo para contextualizar de dónde nos interesa ver el campamento como un espacio de residencia de migrantes. Bueno, por razones muy obvias, Chile se ha convertido en un destino migratorio importante en la última década. Tenemos cerca de 1,5 millones de migrantes en la actualidad viviendo en el país. Y un proceso que en lo particular me parece muy relevante es que el campamento, esta forma residencial reivindicativa, colectiva, autoconstruida, en algunos casos autogestionaria, se presenta actualmente como una alternativa residencial para los migrantes, ¿ya? Quizás es importante señalar que yo ya llevo varios años estudiando la temática de la vivienda. Hice mi tesis doctoral en eso, he escrito algunos artículos, un libro también que va a salir próximamente, pero siempre con el foco en el movimiento por la vivienda chileno, digamos, entre comillas chileno, ¿ya? ¿Y por qué creo que es importante hacer este punto? Porque las hipótesis que tenemos en el equipo es que lo que estamos viendo en la actualidad, el campamento construido o autoconstruido por migrantes, es muy distinto a lo que conocemos en Chile como campamento. Uno podría pensar el campamento como una tecnología discursiva ha desaparecido o está desapareciendo, en la medida en que lo que vemos ahora, siento yo, es una cuestión, un hábitat, un entorno construido que es muy distinto a lo que históricamente conocemos en Chile como campamento, ya sea con esta imagen reivindicativa de los 70 o con esta imagen marginal del campamento de los 60, la población callampa antigua, o el campamento de los 90, porque en ambos casos siempre fue pensada esta forma autoconstruida, esta forma residencial, como una modalidad de ocupación que eventualmente iba a desaparecer por los procesos de formalización, ¿ya? Sin embargo, lo que hemos visto en este par de meses que llevamos visitando este campamento, así como en otras experiencias que yo personalmente tuve hace un par de años atrás, pareciera ser que la cuestión de la formalización, si bien es importante para los migrantes, parece ir por un carril un tanto distinto, en la medida en que los migrantes tenemos una diversidad importante de migrantes en espacios como el campamento. Hay gente que bueno, son de partida son distintas nacionalidades, y ahí ya nos marca una diferencia importante. Uno tiende a homogeneizar los migrantes y su experiencia en la ciudad, pero es muy difícil homogeneizarla porque hay muchas realidades dentro de este colectivo. También hay muchos estatus migratorios, entonces hay gente que es irregular, donde la alternativa más formal parece no ser la inmediata, digamos, o la que se reivindica, sino que hay otros fenómenos previos a eso, básicamente adquirir residencia, etc. Dicho eso, el proyecto analiza etnográficamente de qué forma migrantes de distintas posicionalidades, le ponemos en el proyecto,
que habitan en distintos espacios residenciales se construyen como ciudadanos a partir de la construcción material y simbólica de la vivienda. Y para eso tenemos 3 casos de análisis. El primero de ellos es el campamento, estos espacios autoconstruidos, ¿ya? En donde los ocupantes son los agentes de la urbanización. Después queremos meternos en los conventillos, ya estas viviendas subdivididas del centro que parecen nacer también justamente en el contexto migratorio que estamos viviendo. Y por último, la edificación en altura, que en los últimos años ha emergido fuertemente como una alternativa a un tipo específico de migrantes. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, los venezolanos que llegan y ocupan el barrio Santa Isabel, ¿ya? Y la idea es hacer una etnografía multisituada para ver más comparativamente de qué forma los migrantes negocian su incorporación a la sociedad chilena y básicamente se transforman en ciudadanos, tal vez no adquiriendo el estatus formal, pero sí construyendo una subjetividad política a partir de la reivindicación del derecho a la vivienda, en el caso del campamento, o de la ocupación más, podríamos decir, táctica, estratégica del mercado inmobiliario. Por ejemplo, en el caso de la gente que vive en el barrio Santa Isabel o en edificios en altura. En ese contexto queremos analizar 2 eventos de la vida cotidiana de los migrantes. El evento, aquí yo cito al antropólogo Marshall Salins, en el sentido de que el evento siempre revela una estructura que le da sentido y que le da forma, ¿ya? Los eventos no son pura contingencia, sino que revelan un sistema simbólico detrás. Y ahí queremos observar 2 eventos, entonces. Uno, las prácticas residenciales, esto es cómo se construye material y simbólicamente el espacio residencial. Hago este énfasis en material y simbólico porque, claro, en el campamento es mucho más evidente la autoconstrucción concreta, tú veis a la gente misma trabajando en sus casas, pero en otros espacios tal vez no pasa tanto por la construcción material de la vivienda, sino que la apropiación simbólica, la asignación de sentido, etc. Por ejemplo, en el caso de los migrantes que viven en los edificios en altura, donde las posibilidades constructivas son iguales a 0, ¿ya? Porque hay ciertas restricciones que tienen que cumplir ellos. No podéis poner un clavo en la muralla, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, la participación en las tecnologías de gobierno. Y aquí seguimos la literatura de gubernamentalidad de Foucault, y entendemos esta cuestión del gobierno básicamente como un tipo de poder que opera a partir de la instrumentalización de las facultades de agencia de los individuos. Esto es más que dominar o subordinar a los individuos a partir de prácticas de control y disciplina. Básicamente, ¿de qué manera dominios públicos y privados como el mercado, el Estado, las políticas públicas le asignan a los individuos la posibilidad de ellos mismos autoformarse como sujetos, ¿ya? Entonces hay una frase típica que lo ocupan muchos, bueno, el mismo Foucault y otros Foucaultianos como Nicolás Rosa y esta cuestión de conducir la conducta. Los sujetos son capaces de conducir autónomamente su conducta en la medida en que participan de las tecnologías de gobierno. ¿Y por qué nuestro énfasis acá? Porque hemos notado, o al menos yo noté en investigaciones previas, que tenemos ciertas instituciones que están participando en esta construcción de los migrantes como ciudadanos. El estado de partida que define normativamente qué se entiende por ciudadano, pero también otras organizaciones de la sociedad civil, como el Pecho, que capacita a los migrantes, etc. Entonces nos interesa ver de qué manera estos dominios públicos y privados también se involucran en la formación o en el proceso de subjetivación de los migrantes. Entonces, para esto también estamos haciendo entrevistas semiestructuradas a expertos. Ya hemos entrevistado a gente de extranjería, del Ministerio de Vivienda, del SJM, la Clínica Jurídica de Alberto Hurtado y un par más que no recuerdo. También la Cámara Chilena de la Construcción, etc. Ahí está la pregunta de investigación, no sé si tiene mucho sentido que la veamos. Y los objetivos específicos tienen que ver, bueno, con documentar las prácticas residenciales, describir el modo en que estos agentes participan de las tecnologías de gobierno, examinar las prácticas éticas que tienen que ver con aquellas prácticas y discursos sobre el yo y sobre los otros que despliegan los migrantes en su vida cotidiana, tanto como autoconstructores, por ejemplo, como partícipes de las tecnologías de gobierno. Y por último, nos interesa analizar también de qué manera los migrantes le asignan sentido a su vida, en tanto migrantes, a partir de categorías morales, por ejemplo, conceptos como la dignidad, la justicia, etcétera. De qué manera todos
categorías que están constantemente circulando les permite a ellos entender subjetivamente sus condiciones de vida. Eso, y aquí un marco teórico no tiene mucho sentido mostrarlo, pero bueno, básicamente ciudadanía, que son sistemas regulatorios que determinan de partida quiénes son los miembros de una comunidad política y que al mismo tiempo, en la medida en que definen estas formas de membresía política, distribuyen desigualmente los derechos dentro de la comunidad política. Entonces nos interesa ver, aquí en el caso de los migrantes, de qué manera sus prácticas residenciales impugnan estos criterios de membresía política hegemónicos. Por ejemplo, lo que tú hablabas recién, Joaquín, interesante ver cómo los migrantes reivindican o pueden reivindicar el derecho a la vivienda siendo que ellos no son miembros de la comunidad nacional. ¿Ya? En el fondo bypasean los criterios de membresía y forman criterios nuevos, que son los que más he trabajado yo, que uno podría decir formas urbanas de ciudadanía, en el que la membresía política no está basada en la nación, sino que en la pertenencia a una ciudad a través de la residencia. Es una cuestión que nos parece interesante elaborar. Las tecnologías de gobierno, ya hablé sobre esto. ¿Y qué técnicas de investigación vamos a hacer o estamos realizando? Observación participante, la técnica típica de los antropólogos, entrevista etnográfica de informantes clave y entrevista a migrantes. Esto estamos recién comenzando. De hecho, llevamos una, lo hicimos la semana pasada con la Ale, y llevamos más tiempo haciendo la observación participante, y la entrevista a informantes claves partimos en abril, si no me equivoco, abril-mayo, cuando estábamos encerrados en cuarentena. Estos son cuestiones de contexto que ya todos la conocemos, aumento importante de los campamentos, y ahí creo yo es relevante destacar el rol de los migrantes en este aumento, y no solo en el aumento cuantitativo, sino que en la construcción diferenciada del espacio que hace o que distingue, digamos, la ocupación de los chilenos versus la de los migrantes. Y creo que el caso que estamos viendo ahora en Cerrillo es sugerente al respecto, porque, no sé, hay sectores con más personas chilenos y yo entiendo que están formando comités, en el fondo están como reproduciendo esta lógica de que el campamento es una cuestión transicional o un camino, un vehículo para la obtención de la vivienda subsidiada. Sin embargo, en el caso de los migrantes, en algunos que hemos visto, pareciera ser que no está tan clara esta alternativa de postular a la vivienda subsidiada, sino que básicamente imaginan formas de permanencia en este espacio, lo cual explicaría, por ejemplo, que inviertan tantos recursos en su vivienda, que es una cuestión que a simple vista parece un poco, entre comillas, irracional. ¿Ya? Cuando, ¿por qué gastar 6, 7 millones de pesos en una vivienda cuando te pueden echar en cualquier momento? Bueno, esa, entre comillas, irracionalidad, creo yo, esconde racionalidades en la medida en que nos permite entender cuáles son las formas en que estos sujetos imaginan su residencia en el país, imaginan la pertenencia a la comunidad nacional, imaginan nuevas formas de ciudadanía, etc. Datos sobre migración, los conocemos, y fotos del campamento, que también todas las conocemos, de hecho las tomé cuando estábamos haciendo el recorrido. Y esta me llama la atención porque tú sabes, parece, Joaquín, ¿verdad? Y que tú te preguntáis si cabía un auto acá, y está este auto al lado. Y lo mencionaba varias veces, digo, no, efectivamente encontráis auto en todos lados, que creo yo tiene que ver con, bueno, de partida, las nuevas formas que asume la pobreza en Chile. O sea, esta cuestión del pobre con pie en el barro es cada vez más escasa, ¿ya? Y también sirve para discutir los criterios en que el Estado mismo define la pobreza, ¿ya? Que son, tú podrías decir, son registros y formas de concebirla que están ancladas en, no sé, en los 80. Y por otro lado también la cuestión constructiva, que ustedes probablemente saben más que yo, más que nosotros, que en este campamento coexiste, bueno, el OSB, ¿cachai?, con materiales mucho más sólidos, que de todos los campamentos que conozco, se lo he dicho a varias personas, este probablemente es más sólido que he visto, en el sentido que hay gente construyendo con ladrillo, hay una fábrica artesanal de ladrillos también, así como una serie de otros servicios que ofrecen los mismos residentes a sus vecinos dentro del campamento. Aquí le tomé una foto, pero por dos cosas: por servicio técnico y además por esta especie de pasaje cerrado, barrio cerrado dentro del campamento, lo cual me parece interesante. Antes no lo había visto en otros campamentos. Bueno, y la fábrica de ladrillos, que también ustedes la conocen. En fin, todas estas fotos y todo esto que les estoy diciendo
es para dar cuenta de que, o para pensar en conjunto, la nueva faceta, la nueva cara que tienen los campamentos actualmente, especialmente aquellos habitados por migrantes, porque creo que hay una diferencia cualitativa, tanto como en el contenido, o no sé el contenido, para culturalizar esto, en la aspiración de los mismos sujetos que viven ahí, como en la representación material de esta aspiración, ¿ya? De otro modo, insisto, cuesta entender que migrantes inviertan tantos recursos en una tenencia que es muy irregular, que están expuestos a riesgo, pero creo, y eso ya es más para el análisis que podamos hacer en conjunto, es interesante también ver estas expectativas que tienen sobre el entorno, porque desde mi punto de vista, esto no se va a resolver con la mera asignación de subsidio, que es como el Estado piensa el problema, entre comillas, del campamento. Doy subsidio y la gente se va. Y aquí parece que no es el asunto, ¿ya? Hay muchas otras racionalidades dando vueltas y operando en conjunto. Eso. Bueno, esta es la página web, no sé si la han visto, civin.cl, aquí tenemos los conceptos que articulan la investigación, y esto lo hizo un diseñador y le quedó bacán, yo creo. Este logo, bueno, ciudadanía, grupo de gente, relaciones, vivienda, una unidad, migración, movimiento. Le quedó bonito. No sé si Ale o la Connie quieren decir algo más respecto al proyecto, a lo que hemos hecho. No. Perdón, que estaba muteada. No, nada, decirles que la etnografía en realidad como metodología en general, como enfoque para una investigación, lo que intenta como hacer siempre es levantar las categorías que existen en el terreno y generar sentido a partir de los sentidos que están en el terreno. Es decir, nuestra idea en el fondo no es tomar nuestras definiciones, por ejemplo, de ciudadanía, vivienda y migración y analizar el terreno desde ahí, sino que al revés, entender qué significa la ciudadanía en este contexto, qué significa la vivienda y la autoconstrucción, las prácticas residenciales en este vivienda, y también en este contexto, y también qué significa ser migrante en este contexto, que implica como en el cotidiano. Entonces, eso, bueno, es como una particularidad, quizá les llame la atención, como que en el fondo nosotros vamos a terreno más como a escuchar, a preguntar, a que nos hablen. De hecho, las entrevistas que hacemos son de las preguntas, como que dejamos más hablar, porque eso es parte de nuestro enfoque, que la etnografía como tal es una práctica que privilegia las voces de las personas con las que uno trabaja, los colaboradores, las personas que uno entrevista, y más allá de categorizar la realidad y como de meterla en nuestras estructuras como analíticas, la idea es que el terreno hable. Esa es como la implicancia, como no sé, es como una vocación un poquito más, no sé si la horizontalidad, porque quizás es mucho engañarse a pensar que uno puede adquirir horizontalidad cuando uno es como el receptor del conocimiento, etcétera, pero sí de privilegiar y dar protagonismo como a las voces de las personas que colaboran en la investigación, que en este caso serían las dirigentes. Hasta ahora tuvimos una entrevista súper bonita con Lidia, que es la tesorera del sector de Lady, y muy bacán. La otra semana vamos a probablemente ir a conversar con la señora Benigna, que es como otro personaje clásico de los mapeos, por lo que me doy cuenta. Pero esta es nuestra intención, así como para tratar de explicar como en términos más generales a qué nos referimos cuando decimos etnografía. Sí. Sí, gracias Ale, y por eso nuestro agradecimiento a ustedes también por tener esta iniciativa, porque son espacios también de observación etnográfica. Para nosotros, por ejemplo, el hecho de que la misma gente participe de estas cuestiones y dialoguen, discutan, para poner el nombre de una calle, también refleja algo, ¿cachai? Y esa cuestión es, básicamente estamos observando todo, porque todos entendemos que son microeventos que tienen que tienen un sentido en la medida en que uno los ponga en un contexto más amplio, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el nombre o la cuestión de nombrar las calles revela también ciertos sistemas simbólicos, ciertos intereses. ¿Por qué le ponen Jesucristo? No le ponen, no sé, otro nombre, ¿cachai? O sea, uno puede decir incluso análisis antropológico del nombre de las calles,
todos conocen La Victoria. ¿Cuáles son los nombres de las calles en La Victoria? Karl Marx, ¿cachai? Sí, Primero de Mayo, Lotario Blesa. o incluso, claro, que otra vez, el nombre de los campamentos, súper sugerente esa cuestión. Yo tengo un mapa que lo hizo su escuela justamente, la Escuela de Arquitectura de la Chile, donde están todos los campamentos del 72 mapeados, que son como 350, y si tú lo acercáis, vais viendo los nombres. Y no hay Nuevo Amanecer necesariamente, hay Campamento Lenin, Fidel Ernesto, Pablo Neruda, Ho Chi Minh, Che Guevara, ¿cachai? Porque igual el acto de asignar nombre a algo, una realidad, de categorizar un término, igual refleja ciertas motivaciones, refleja ciertos intereses, etc. Por eso, al menos yo personalmente estoy súper agradecido de lo que ustedes están haciendo, porque en el fondo dinamiza estos procesos de apropiación, ¿cachai? Por ejemplo, ya pongamos el nombre. Y los nombres no son azarosos, o sea, uno le pone un nombre a un perro y no es cualquier nombre el que le pone, ¿cachai? Hay un ejercicio reflexivo ahí. Sí, o sea, de verdad, perdón, dale. No, sí, de verdad, muy agradecidos también estamos, pues, sobre todo porque en el fondo, en realidad, para nosotros fue tremendo privilegio como poder llegar al campamento un poquito al alero de ustedes, y que, porque no es menor, pues no es menor que, por ejemplo, el Tomás tenga la confianza de las dirigentes. Entonces cuando Tomás nos presenta a la alumna sabe que puede confiar en nosotros, y como y eso no es menor, pues, o sea, al final que ustedes nos hayan como acogido un poquito nos hace posible que hagamos nuestro trabajo hoy día en la toma. Así que muy agradecido. Yo ahí, para complementar, creo que precisamente la etnografía, al menos desde como yo la veo y como la he tratado de abordar estando viviendo en el campamento, ha sido una constante para, por un lado, poder ir trabajando a partir de la contingencia y de la emergencia, que es un hito regular y cotidiano allá. Y por otro lado, como decía Paco, como decía La Paz, constantemente está relevando la voz de la comunidad. Y ahí precisamente me parece que en esta comunidad la contingencia es parte de, tanto como en cada sector, como entre los mismos sectores, como en el entorno que rodea la toma. Y precisamente ahí aparece la patita de la cual si bien con el ojo, que es como las intervenciones de carácter estatal o privado que van aconteciendo, que cuando empezamos ahí a trabajar sabíamos que iba a pasar, pero no había pasado, ¿cachai? Y hoy por hoy, a medida que han pasado los meses, nos estamos encontrando con eso, y efectivamente en un momento hubo un fortalecimiento de la dirigencia, aparecieron las dirigencias, y hoy al parecer hay conflicto entre la misma dirigencia. Entonces, precisamente me parece como que tanto como ¿Se pegó el tema o no? Sí. Como decían, ¿aló? Tomás. Sí. Aló. Ahora te escuchamos. ¿Aló? ¿A dónde quedé? Tengo más o menos no. Tensión en la dirigencia. Eso fue lo último. Ah, bueno. Se pegó de nuevo. Sí, quizás si apagamos las cámaras o te desconectáis y te conectáis de nuevo, así como rápido. Apaga la cámara. En las diligencias, pero tal. No. Menos mal que no es el examen de grado. ¿Aló? Apaga la cámara. Apaga. Escuchan. No. De repente, tú, Joaquín, si quieres decir algo o Paz. Sí. Ya, de La Paz. Yo quería decir varias cosas. Igual, primero que nada, como agradecer igual a esta conversación, a esta retroalimentación. Creo que es importante. ¿Aló? Ya, ahí te escucháis. Bueno, voy a seguirlo.
Sí. Gracias por esta conversación, creo que es súper importante, creo que si podemos seguir conversando constantemente, seguiría siendo muy nutritivo, creo, para ambas organizaciones. Y nosotros, bueno, respecto al campamento, como que cachamos muy rápido que no era la misma situación del campamento de los 60, pues como decían delante, ya no tiene esa mística o espíritu de lucha por los derechos sociales, sino que surge justamente de lo contrario, como de las prácticas neoliberales, como reproducción de prácticas neoliberales de los mismos habitantes, y para nosotros es súper como fome igual, porque vemos que primero lo agarraron los chilenos, se lo vendieron a los haitianos, después los haitianos siguieron con la misma lógica, algunos de vender los terrenos siempre al que está más necesitado, y en esa reproducción de dinámica es donde nosotros entramos en contradicción y al mismo tiempo con nuestra postura como colectivo, nuestra postura valórica, política, y eso nos hace constantemente cuestionarnos como cuál es la siguiente actividad en el fondo que vamos a hacer. Que deja de enseñanza. Por ejemplo, para nosotros fue súper bacán como la última vez ir y ver que habían hecho los números ya con madera, con una placa y toda la cosa. Entonces como que uno dice, bueno, en verdad se está organizando la gente, como que no son azarosas las jornadas, sino que dejan algo para que sigan construyendo a futuro. Y por ahí igual algunos a mí me lo cuestionan y me dicen, oye, pero si las condiciones no son óptimas, como por qué están consolidando el campamento. Como que se podría interpretar igual así lo que estamos haciendo, como en el reconocer las calles, en el reconocer los números, y nosotros, o sea, entendemos que vayamos o no vayamos, el campamento va a estar ahí presente igual. Entonces, nada, como que quería hacer un comentario igual respecto al espacio y a la forma. Si uno observa, no lo puedo compartir. Si uno observa la imagen aérea de la toma, de cualquier toma de terreno chilena y esta toma en particular, va a ver que la toma chilena mantiene las calles rectas, mantiene la cuadrícula en el fondo, y acá no hay forma. O sea, la sinuosidad que tiene espacialmente de las calles curvas, yo creo en lo personal que tiene mucho que ver con la cultura propia internalizándose en este contexto. O sea, si uno se acerca en el Zoom, en Google Earth Haití, es igual a la toma. Formalmente, como morfológicamente se pueden superponer y son muy similares. Excepto la parte de la toma donde justamente habitan los chilenos, que son donde están las calles rectas. Entonces como que a simple vista uno puede ir observando esas cosas. Para nosotros igual es interesante como en el análisis espacial del lugar. Y eso, como decía adelante, como que para nosotros es importante ir reforzando siempre nuestra postura política como colectivo, aunque sabemos que la gente igual va a hacer lo que se planteen. Creemos importante seguir dinamizando ese tipo de prácticas, conocimientos, por ejemplo, respecto a la gobernanza, lo que hablaban antes de estas tecnologías de gobierno, creo que mencionaron. Yo siento que la mayoría de la gente, como no está documentada, por así decirlo, quizás, o vienen hace muy poco tiempo llegando a Chile, o quizás llevan un tiempo, pero en este país no existe tampoco la educación cívica, nadie te enseña cómo funciona el Estado, nadie te enseña cómo funciona la municipalidad. Entonces como que todo se aprende empíricamente y en ese sentido como que creo que hay un desconocimiento muy grande. Entonces es muy fácil como que llegue el tema del comité y organicémonos en comité y como que intentar enganchar desde ese lado, o que la institucionalidad en el fondo empiece a desalojar de buena manera, paulatinamente, pero claro, como decías tú, como que la gente está haciendo su casa para quedarse, como pareciera, definitivamente. Como que hay una contradicción ahí y... Yo creo que hay... Dale tú, paz. Es que con respecto a eso, igual es complejo el tema de los comités y cómo ha llegado la municipalidad
a estos lugares porque se empezaron a organizar como no con todas las personas en sí. Entonces los dirigentes o las personas que llevan más años, claro, pues como que quieren ser parte de estos comités de vivienda y organizarse en torno a lo que es el comité de vivienda, pero también por eso mismo ha generado ese conflicto con las dirigencias, porque hay parte de las dirigencias que no quieren conformarse como comité, como también está la parte que sí quiere conformarse como comité. Y entonces está como esa discusión en cuanto a cuán agencial es cada sector, y no sé, como que se tiran como mala entre algunos sectores, y eso igual es como complejo, igual. Como que significa que igual no están tan unidos, o el problema es que si algunos sectores, sobre todo con las dirigencias, como se están trabajando en los comités, se van a ir prontamente, o no sé, o eso planean como irse del lugar, los sectores al final van a quedar como sin dirigencia y como van a quedar de nuevo como sin organización como lo estaban antes. Entonces ojalá que eso no suceda, pero como las dirigencias están como en ese proceso de conformarse como comité y todo el tema, como para mí eso igual es como conflictivo, que no haya gente que en todos los sectores que quiera quedarse y realmente como construir y seguir construyendo desde ahí la toma. Es que ahí yo creo que eso tiene que ver con lo que mencioné, que también hay que, ¿cómo lo puedo decir? En el fondo el campamento no es una unidad homogénea, y se vuelve aún más heterogénea, creo yo, cuando tenéis gente que tiene distintas posicionalidades. O sea, tenéis clase trabajadora tradicional chilena, tenéis migrantes afrodescendientes, tenéis migrantes peruanos que llevan 15, 20 años en Chile. Entonces la cuestión es demasiado diversa como para, creo yo, imaginar que todos esperan lo mismo del campamento. Claro, sí. Y yo creo que esa es la cuestión con la que en el fondo hay que asumirla, y hay que trabajar con esa diferencia. Y cuando digo hay que trabajar, puede ser ustedes que tienen una perspectiva más política desde el entorno, puede ser el municipio cuando tiene que ofrecer soluciones, puede ser el CERVE, etcétera. ¿Por qué? Porque creo yo que el Estado, en el fondo, en la medida en que habla y genera discursos sobre los campamentos, también genera esta idea de que son unidades homogéneas, o el mismo techo cuando hace el catastro del campamento, y si el campamento son estos, cuando da la impresión de que la gente que vive ahí vive en las mismas condiciones, que en el fondo es replicar un poco lo que ocurría en los 60 con, no sé, con la teoría de la marginalidad, y categorizar a la gente de los campamentos como marginales. Después vino, no sé, Manuel Castells dijo eso es mentira porque tenéis gente que es distinta en términos laborales, qué sé yo. Ahora creo que pasa lo mismo, en el fondo está esta necesidad por comprender este fenómeno, y la forma más fácil de comprenderlo es homogeneizarlo, si son todos iguales. Y no, pues sabemos que no es así. Como también sabemos que en los barrios populares chilenos la gente no toda es igual, es homogénea. Los sectores populares son muy, muy heterogéneos. Por lo tanto, estos conflictos van a ser recurrentes, creo yo, y van a existir siempre, constantes. En la medida en que, insisto, hay distintas expectativas en torno al territorio. No sé, los migrantes probablemente, si no ven cómo en Chile se van a ir como los haitianos, que se están yendo algunos de ellos a Estados Unidos. Entonces ahí como que mi sugerencia como para el mundo sería, o sea, un paso importante serían dos, creo yo: deshomogenizar a los migrantes, porque son todos distintos, y deshomogenizar el campamento como un espacio residencial precario, ¿ya? Porque la realidad es mucho más compleja que eso, creo yo, ¿cachai? Y si los chilenos quieren tener vivienda a través de este comité, bueno, es como lo esperable para un chileno pobre que ha sido socializado en el neoliberalismo por 40 años, ¿cachai? Donde la alternativa para salir de la pobreza es obtener la vivienda en propiedad a través del ahorro privado y del subsidio. Listo. El tema complejo son los migrantes, ¿cachai? Es como, ¿cómo gestionamos este, entre comillas, problema? Y ahí yo, aquí lo digo entre nos, a cualquier candidato presidencial le diría: tú te vas a tener un gran problema el próximo gobierno. La Boric va a tener un gran problema. ¿Cómo voy a resolver esto? No tengo idea. No sé. O sea, lo escucharon, Yarne y Boric dijeron que iban a hacer 400.000 viviendas en su gobierno. Y yo decía, ¿cómo no? Ni cagando va a hacer. Nadie ha hecho eso nunca, nadie lo ha hecho. Y menos lo van a hacer ahora con un estado en crisis, ¿cachai? Con falta de recursos. Se viene compleja la cosa, creo yo. Muy, muy compleja. Y
Sí, yo- igual es complejo también por el... Ay, perdón. Como pensando en que las personas no tienen así como la vivienda construida definitivamente, Ah, y no, más entonces pasa, como sí, que probablemente no quede pegado. piensan como en ser parte de este comité de vivienda, pero a la vez tienen, o sea, tienen que ahorrar para el comité y a la vez tienen que mejorar las condiciones en las que viven. Por ejemplo, como algunas personas no tienen acceso al alcantarillado o no tienen el techo, por ejemplo, y como que te han tenido que de emergencia llegar a la toma. Entonces ahí como que es complejo el tema del ahorro, porque el comité también te exige Claro, un cierto ahorro y además como estar invirtiendo en la vivienda que habitan actualmente. sí, pues. Sí, sí. Y Ahí yo creo también, que un avance para la discusión política y pública tiene que ser con reconocer estos espacios como espacios más permanentes, ¿cachai? Porque, insisto, en la lógica con que opera el Estado, que son espacios transitorios que hay que erradicarlos, ¿cachai? Sacarlo a toda costa lo antes posible. Por eso los programas de campamento asignan subsidios directamente, y de fondo te saltáis la cola, tenéis los requisitos, pero te lo saltáis. Eh, pero en la medida en que se reconozca que estos espacios son más permanentes y que implican inversión, por ejemplo, en infraestructura, en alcantarillado, en luz, también podría decir, no sé, pues, dignificar estas formas de vida y más que nada reconocerlas como válidas también. Porque discursivamente lo que hace el Estado, creo yo, es como negar estas formas de residencia que han existido siempre, toda la vida. La informalidad ha existido desde que Chile es Chile, ¿cachai? Pero el Estado aquí lo que busca es como tapar esta cuestión, ¿cachai? Yo siento que igual es complejo, o sea, súper complejo el problema porque en el estado subsidiario y asistencialista que contamos hoy en día, llegar a una, no sé, por México o Argentina, tienen ministerios, varios ministerios que se encargan de solucionar en conjunto las problemáticas del hábitat y fomentan la autoconstrucción, el acompañamiento como colectivamente a la gente, pero acá es una lógica tan subsidiaria y tan vertical, individualista, etcétera, que rompe constantemente esa organización. Entonces, como o sea, ya es difícil para el chileno normal y como en el caso, ¿se escucha pegado? sí, estoy pegado. Oh, Apaga la cámara. ya. Decía que ya es difícil en el caso para los chilenos pobres, normal, Peor. y en el caso de los migrantes, ¿se escucha peor? Ahora bien, ahora bien. Ah, ya. Y en el caso de los migrantes, claro, tienen que cargar con la racialización, con el estigma, con el racismo de la sociedad de acá. Entonces como que se vuelve doblemente difícil y por lo tanto, no sé, Harvey plantea que nacen espacios de esperanza dentro de la ciudad cuando el contexto es brutalmente neoliberal. Se generan espacios dentro de la ciudad donde no llega ni el Estado ni el mercado. Y ahí se produce, según Harvey, un nicho como natural del socialismo o de las prácticas sociales, como que de recuperación del espacio. Y él lo denomina espacios de esperanza. Entonces, yo no sé, como que digo ya, toda nueva esperanza, como que están ahí todos recuperando, buscando instalar una cultura diferente, porque en verdad, pucha, yo he tenido la posibilidad de recorrer Sudamérica y recorrer la toma es como hacer una mini gira por Latinoamérica completa en un pedacito nomás y ver los mismos conflictos que suceden entre países pero a escala miniatura y es brutal igual, como que realmente muy complejo, como que hay demasiadas aristas. Sí, estoy de acuerdo. Disculpen, lo he cortado. Tomás. Sí, sí. Ahora yo no sé si en este campamento o en los campamentos en Chile en general el Estado está completamente ausente y el mercado completamente ausente. O sea, el mercado yo lo veo muy dinámico acá, es un mercado informal, pero hay mercado igual. ¿Cachai? Y un mercado alternativo, no sé cómo llamarlo, pero... me refería en el momento que surge, en verdad. Sí. Por eso que no sé, porque yo todavía tengo muchas hipótesis en la cabeza y no llego a ninguna resolución, pero que es un tema complejo
Sí, porque hay como múltiples capas de complejidad y la cuestión inmigrante creo que es central acá, ¿cachai? Porque como que cambia completamente el panorama de lo que son las ocupaciones de terreno en Chile, o las tomas en general, o campamentos, no sé cómo les quieren Sí. llamar. Igual es interesante eso del mercado informal que se ha generado a toda escala, de partida como con los terrenos que se vendieron. Las personas igual se sienten como que es legítimo igual esa plata que se le entregó a los chilenos en su momento. Entonces se sienten como nosotros pagamos por este terreno, entonces esto es nuestro y como que legitiman su derecho a través de la compra de este terreno. Y también como sobre ese mercado como al interior de la toma, igual es interesante que está lleno de locales comerciales, que tienen hasta una fábrica, como habían mostrado, de los Bueno, ladrillos. hay un autor que no sé si lo conocen, William Manchin, es un antropólogo muy antiguo de los 60 y que tiene un trabajo sobre barriadas en Lima. Y él, bueno, hace análisis etnográfico de las barriadas y dice que tienen múltiples contribuciones a la ciudad, la más obvia es que le dan vivienda a la gente, pero también dinamizan económicamente la periferia. ¿Cachai? Y justamente a través de eso, la medida en que llega ahí, que, o sea, la otra vez con la ley sacamos, calculamos, así a la rápida, ¿cuánto al menos hay en ese campamento solo en transacción inmobiliaria del suelo? La gente nos decía que pagaban 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Dije, ya, pongámosles promedio 1 millón de pesos por paño. ¿Cuántos paños hay? ¿2.000? O sea, teniendo 1.000 millones de pesos solo en transacciones de tierra. Claro. Dije, Sí. me vienen a interrumpir. Sigan ustedes. Y aparte de lo que decía la Pasa, igual como este derecho como que se refuerza sobre todo con el carácter de la autoconstrucción, ¿cachai? Sobre todo cuando la gente participa como de ello y sobre todo cuando empiezan a hablar como de que pueden hacerse cargo o pueden estar en el espacio público dentro de la misma toma, ¿cachai? Y ya cuando les dan esas cargas simbólicas, como que la expectativa en torno a que, esto como hipótesis mía personal, de cómo era una solución transitoria, se va alargando, ¿cachai? La expectativa se va creciendo, va aumentando a partir de como esas distintas variables. Sí. Yo esto igual lo he discutido harto con el Pato, principalmente, pero también hablábamos en un momento de que si hay gente que está dispuesta a salir de la toma como comité, así como hay otra gente que está dispuesta a quedarse porque lo ve como su lugar de permanencia acá en la ciudad y como la posibilidad de construir no solamente redes, sino como realmente conocer a sus vecinos, instalarse y armar ciudad. Debieran pasar ambas cosas. Por eso últimamente estábamos teniendo un poco la discusión en el colectivo de que quizás no podemos hacernos cargo de ambas agendas, pues, entendiendo como que está la agenda de la autogestión y la agenda de la vía institucional. Sí o sí van a ser ambas las que van a estar sucediendo y se van a superponer en este momento como de la evolución que está teniendo la toma. Quizás nosotros, como que decíamos, bueno, podemos quizás impulsar reuniones con otros dirigentes, como de comités chilenos, que sean de la ola política y vayan a profundizar un poco en ese discurso, para que la gente se vaya organizando. Pero a la larga, claro, debiera bajar la densidad constructiva, la constructibilidad de la toma, de la ocupación de suelo, y justamente para poder hacer infraestructura pública, hacer, no sé, espacio para los niños, espacios para la salud, espacio para la educación, generar otro tipo de espacio y terminar de urbanizar el campamento de alguna manera, como no sé si se le entregarán directamente los recursos a las personas para que construyan con un plan de asistencia técnica, etcétera. Pero como que el Estado, claro, como decía delante, no va a validar discursivamente esa opción, al menos que cambie todo. Y como que, bueno, ahí estamos, hace 2 años esperando que cambie algo y todavía no pasa. Entonces como que son luchas de largo aliento, pues. Igual que Tomás, yo creo que eso es súper importante siempre recalcarlo en las veces que vamos, que la lucha es larga y difícil, porque más allá, o sea, no es la idea matar la esperanza a la gente, pero bajar la expectativa sí es importante, porque el Estado promete y promete y la gente
termina comprándose desconociendo realmente cómo funcionan a veces las cosas. Entonces, como que, bueno, eso. Sí, estoy de acuerdo, lo de bajar expectativas y también, como dijimos, lo de validar estas formas de ocupación del espacio de algún modo, porque siento que la dimensión del fenómeno que estamos viendo ahora es incomparable en muchos aspectos. Incomparable con lo de los 70, los 60, los 80, con las pocas tomas que hay, lo de los 90, que decir, cuando el Estado construyó como loco vivienda precaria. Porque hay que buscar formas de mejoramiento en estos espacios, creo. Eso es como estáis por sentado, o sea, no podéis tener gente viviendo con malas condiciones porque es un derecho humano básico, no sé. ¿Cachai? La pregunta es cómo lo haces. Y yo creo que el Estado chileno actual no está en condiciones de darle vivienda a todas las personas que les falta vivienda, o de dar una solución pronta a la gente de los campamentos. Y así como está este campamento, hay muchos otras regiones que son igual de grandes. Bueno, en Santiago han aparecido muchos, y lo que me llamaba la atención es que son campamentos grandes, masivos. O sea, hace 4 años atrás hice una investigación en Colina, y era un campamento relativamente grande y tenía 80 familias, 100 familias. O sea, nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿cachai? Después apareció el campamento de Dignidad en la Florida, que tenía, ¿cuánto tiene? Como 700 familias. Está este que tiene 2000, en el norte tenéis más de 1000 personas, familias. Entonces, no sé. Ahí yo creo que claramente no tenemos respuesta en este momento ni nada, pero creo que sí es necesario poner el punto en algunas cuestiones, y uno, creo yo, que es importante es, en el fondo, reconocer estas formas de vida nomás, ¿cachai? Porque no te queda otra. No puedes taparte, ponerte la mano en el ojo y decir, no, si esto lo va a resolver el mercado, porque no lo va a resolver el mercado. De hecho, lo generó el mercado. Entonces... Sí, pues, el Pato decía que era el campamento más grande de Chile en este momento. Como que estamos así en... Sí. Yo sé que en Antofagasta hay unos muy grandes, pero no sé si tienen 2500. O sea, yo caché, el macro campamento de los Arenales tiene como 800. Y creo que es el más grande de Antofagasta. Sí. Mira, si yo vengo estudiando la cuestión de la vivienda, comités de llegado, campamento, desde hace como 10 años. Y las reflexiones de ese momento eran, bueno, el campamento, incluso yo mismo escribí cuestiones así, en el fondo la autoconstrucción no es una modalidad a través del cual los pobres se transforman en propietarios en Chile. Lo era en los 60, 70, ya no. Porque primero la cantidad de personas que viven en campamento es mínima. En ese momento eran 30.000 familias, 27.000 familias en 2011, ¿cachai? Y si tú lo ponías a nivel proporcional, es ínfimo con respecto a la población que vive en Santiago y en Chile. Pero esta cuestión se ha triplicado en 10 años, ¿cachai? Y se ha duplicado en 3 años. Entonces, la magnitud del fenómeno, como que nada indica que esto se va a parar, ¿cachai? Ahora todos dicen que va a haber inflación, ¿cachai? Entonces, claramente va a afectar a la vivienda también. Claramente. Y aparte, los costos que paga la gente en arriendo son ridículos. O sea, lo que nos contaba Lidia, ¿cuánto pagaba ella? No, bueno, 200 lucas por una pieza. Se paga 200 lucas por una pieza en Huachuraba, que nos dijo que no cabía una cama de 2 plazas en la pieza. O sea, claro. Además, era una pieza chiquísima. Y el señor, que el dueño de la propiedad, se la arrendaba a 3 familias más. Al mismo precio. O sea, una pieza por 200 lucas, ¿dónde la viste, cachai? Yo pagaba eso por un departamento de Santiago hace 10 años atrás. ¿Dónde la viste, cachai? Entonces, yo creo que esto se va a complejizar. Por eso, de hecho, por ese tema la gente llega al campamento sin los techos, sin como la vivienda bien construida, porque ya no quieren, no aguantan, es insostenible seguir pagando otro mes de arriendo. Exacto. Y hay dos alternativas: el allegamiento, que es el que usan los chilenos teóricamente, pero estos son migrantes, entonces ¿dónde van a ir a vivir como llegados? No tienen. Sí, es complejo, por eso hay que entender que no podemos desaparecer la toma por arte de magia. Si ya no lo han hecho durante décadas, no se ha solucionado el problema de la vivienda, como que menos se va a solucionar ahora con esta cantidad de personas viviendo en campamento. Aparte que igual el hecho de que hayan dejado de pagar arriendo implica una mejora sustantiva en muchas otras aristas y ámbitos de su vida, sobre todo pensando como en la ubicación y el nivel de conectividad que tiene la toma, ¿cachai? O sea, tiene 6 paraderos de micro al lado, tiene el metro a 15 minutos, ¿cachai?
tiene lo valledor a 30, 25 minutos, lo cual a la vez facilita este desarrollo de economía interna, o la mayoría de hartos migrantes de ahí venden de forma informal en las calles, Claro. van dando como distintas dinámicas a partir exclusivamente como de dejar de pagar arriendo, se abren, por decirlo así, hasta otras puertas. Ahora, igual quería retomar lo que decía el Miguel, como cuál es como el aporte. Por un lado, claro, sí, visibilizar el fenómeno, y por otro lado también darle como la misma voz de la comunidad, o esta perspectiva más desde los habitantes, porque bueno, hemos visto a lo largo de este año, o principalmente el año pasado, cuando surgió el campamento, la índole que tenían los reportajes, o el abordaje mismo, no sé, cuando fue Orrego la primera vez. Entonces, por lo menos, por lo bajo, a mí me parece que ese es un aporte súper interesante, quizás incluso hasta pequeño que sea, como en nuestras cotidianidades, como encontrándonos como con la gente que se comparte, con los profesionales con que trabajamos, es algo que se pone sobre el tapete, sobre la mesa. Ya es algo mínimo, pero por ahí va, creo yo. Y aparte, así como la evaluación más política que uno puede hacer, yo creo que vi un meme hace 2 días, de hecho, era como este espejo retrovisor que dice los objetos están más cerca de lo que aparentan, y había un auto atrás, pero decía fascismo. Y yo temo por lo que va a pasar con Kast, ¿cachai? O sea, el discurso de odio contra los migrantes se viene fuerte, viene brígido. Y estos espacios son target, digamos, para sus discursos, o también para las prácticas derechamente fascistas, ¿cachai? Por lo tanto, hay que poner la voz ahí de que, claro, gente que vive en estas condiciones, pero que gente, aunque suene obvio, que tiene derechos mínimos, ¿cachai? Que no podéis pasarlos por alto, o sea, no podéis justificar que el día de mañana, por ejemplo, quemen una casa del campamento, ¿cachai? O sea, no cuesta nada que vayan unos nazis a tirarle un mordo ahí, ¿cachai? Pero de todo. O sea, hay que moverse en ese plano también. Claro. Oigan, disculpen, yo me tengo que ir. Quería saber si, Miguel, tú puedes seguir tomando acta. Estoy tomando apuntes de todo lo que estamos hablando, chiquillos. Yo sigo. Futuras referencias. Bacán. Que estén muy bien, muy bacán Chao. verlos y que tengan bonita tarde. Ojalá gane Chile hoy día. Ojalá. Ya. Ojalá en Venezuela o los migrantes. Yo quería decir que, claro, por eso nuestro ejercicio, al menos como obra común, ha sido siempre intentar profundizar la gestión comunitaria, entendiéndola como la soberanía popular, como el poder popular que ellos mismos pueden impulsar desde ellos, porque de esa manera, creo yo al menos, por un lado, o sea, en mi opinión igual es muy personal, yo creo que la organización es la mejor arma contra el capitalismo y contra todas sus lógicas, como que cuando uno está realmente organizado, como que empezáis a dejar no sé, dejáis un poco el individualismo, dejáis un poco hasta la tristeza, así como que se empiezan a ligar muchas cosas. Entonces para nosotros era muy importante que se armaran redes migrantes e intentar incluso armar redes con otros espacios más allá de la vivienda. Y otra cosa interesante que está pasando es que Luna, por ejemplo, fue a la Convención Constitucional y hoy día nos hablaba harto Lady porque iba a la Betsy Gallardo con el Bernardo de la Maza, dos tipos centro-derecha, Bernardo de la Maza bien derecha, en verdad, bien facho. Y estaba muy preocupada porque nos decía como que no quería meter las patas con lo que iba a decir, entonces ahí le preguntaba a la Pasa y hablábamos con la Pasa como qué decirle, y nosotros siempre intentando profundizar una lógica de perspectiva y de conquista de derechos humanos, le decíamos, lo importante acá es como que se reconozca que ustedes tienen el derecho a instalarse ahí, a habitar un lugar, porque en este país nos han quitado todo, porque no reconocen los derechos humanos. Entonces cuando se reconozcan los derechos humanos en la nueva constitución, ustedes debieran exigir simplemente su derecho, no sentir esta como necesidad o culpa por estar haciendo algo que te dicen que es ilegal y te criminalizan, etc. A lo que Lady nos respondió que ella no tenía derechos acá en Chile, porque como es ilegal no tiene derechos, solamente tiene deberes. Y nosotros bien así consternados igual, decíamos como
le respondimos al toque, o sea, la base respondió al toque, todos tenemos derechos humanos, como que van más allá de la nacionalidad, como que no debiera ser así, pero en el fondo lo que ahí prima es el discurso hegemónico de que está ilegal, no tienes derecho, como que refuerzan tanto la lógica del ilegal, legal, y en vez de hablar de tengo documento o no tengo documento, no sé, como que son cuestiones bien diferentes, pero que terminan destruyendo culturalmente esa pertenencia con el territorio, porque al final, si te dicen no tengo derecho porque no soy de acá, pero en verdad igual estás ejerciendo tu derecho a habitar, claro, y lo estás haciendo, en la práctica lo estás haciendo igual. Estoy de acuerdo. Yo creo que ahí lo importante o sea, sin ánimo como de tirar líneas ni nada, pero como que uno también puede decirle más informalmente que ellos sí están contribuyendo a la ciudad, a la sociedad, porque están trabajando acá, ¿cachai? Porque todos, como tú decís, también tienen derecho a habitar el espacio y ellos están haciendo valer ese derecho, entonces... claro, porque yo también he escuchado muchas veces eso de parte de migrantes, que no tienen derechos porque no son chilenos o porque están indocumentados. Yo creo que hay una pega importante a nivel más político de decir, no, o sea, hay que discutir esos principios de membresía política anclados en la nación, ¿cachai? O sea, más en un contexto global, de circulación global del capital, bueno, también se mueven las personas y las personas también tienen derechos, ¿cachai? Derechos básicos, como tú decís, derechos humanos básicos a la seguridad, a la vida, ¿cachai? A la vivienda, a la dignidad. Eso también creo que sería como relevante poner, o sea, estaba pensando en lo que decía el Tomás de echar a circular, no sé si comunicado, o en el fondo contraponerse a los discursos más estigmatizantes del campamento, y no, porque lo que la cuestión de los derechos es central acá, pues. Como de partida reconocerlos como sujetos de derechos. Sí, nosotros, o sea, sucede otra cosa igual, esto ya muy breve, porque como que llegamos, o sea, primero llegó el Tomás, después llegamos como hora común, y ahora Civim, y ahora nos están contactando una documentalista que quiere hacer un docuficción, nos están contactando un noticiero, que hace mini noticiero como el reportaje. Nosotros hablábamos también de hacer una intervención para el Día de la Vivienda, para el 6 de noviembre, como dentro del campamento. Como que empiezan a surgir cosas y no sabemos bien cómo abordarlo, como que recién ahora aparecieron los concejales y nos dijeron, cachamos que había una concejala del PC que estaba ya empezando a ir, entonces como que están apareciendo actores después de un montón de tiempo que no aparecieron nada, y igual yo en lo personal me pregunto cómo se valora, de qué manera se valora el trabajo que estamos haciendo, igual, como, porque no sé, pues después llegan todos los oportunistas al final y sacan ahí así como, y el Tomás decía que por ejemplo de la Muni le dijeron así como, no, hay unos cabros de la Chile que andan ahí regalando como, porque nosotros no pedimos nada, pues vamos nomás, ¿cachai? Como de corazón nomás, como que... Entonces surgen varias dudas igual, pues, como del ejercicio profesional. Sí, estoy de acuerdo contigo, y claro, más para ustedes creo yo que tienen una orientación política más explícita, ¿cachai? Yo comparto todo lo que dices, pero como que tengo el rol ahí más de, entre comillas, académico, que sí, en realidad, pero... ¿Puedo terminar de grabar igual? ¿Qué? ¿Puedo terminar de grabar igual? No es lo mismo. Pero claro, ustedes operan más como colectivo u organización política. Nosotros somos un equipo de investigación, ¿cachai? Que contribuimos a lo que ustedes hacen, aportamos, pero que en ese sentido tenemos tal vez una agenda menos evidente que ustedes, ¿cachai? Lo cual está, en el caso de ustedes está bien, creo yo. Y sí, ahí yo creo que en la medida en que empiecen a llegar más personas y se haga esta cuestión más conocida, está bien, pero también con cierta posición política clara, ¿cachai? O sea, está grabando, así yo no sé, si llega una persona de derecha, yo tendría más precaución, si llega Kast eventualmente, yo tendría mucha precaución, porque eso saben instrumentalizar estas cuestiones. Ahora, si alguien más cercano, tal vez de repente se puede derogar algo, pero hay que tener ojo también con eso, con quién empieza a usar instrumentalmente lo que uno está haciendo. A mí me ha pasado miles de veces, ¿no? Sí, o sea, hoy día cuando nos dijeron que iba Bernardo de la Masa, yo dije, oh, ese facho. Le dije al toque de la Masa, hay que decirle a Lady que
ese weón con su sector y etcétera han perpetuado la miseria del pueblo pobre por toda la historia, como que no con ese weón. Entonces como que es parte, Sí, yo creo, del ejercicio igual de ir conversando ahí con la gente, porque claro, como que es verdad, es peligroso, son gente peligrosa que empieza a acercarse y así como de repente vemos que el Estado es un peligro o los mismos pobladores ven que nosotros como obra común igual podemos ser un peligro de cierta forma. No sé, como claro, que hay desconfianza de repente. Claro. Oye, yo me tengo que ir ahora a las 8. Démosle cierre. Finalicemos la red. Sí. Bueno, igual, ya por mi parte para ir cerrando, bacán esta instancia de retroalimentarnos y más bien de conversar y poner como las cosas sobre la mesa, qué piensa uno de la situación, si hay puntos de encuentro. Yo creo que hay muchos puntos de encuentro, al menos de lo que ustedes me han dicho, el encuentro razón en todo. No tendría ninguna discusión al respecto, pero creo que igual sería interesante de repente juntarnos de nuevo o bueno, seguir colaborando claramente en el terreno y tratar de, no sé, pues de repente plegarnos a estas iniciativas que el Joaquín decía, que hay, no sé, gente que está haciendo un documental o un reportaje, de repente conversar y llegar a una voz más unificada, ¿cachai? Sin ánimo de seguir una línea así como partidaria ni nada, pero es importante, creo yo, tener consensos mínimos para movilizar ciertas ideas. ¿Cachai? Por ejemplo, la cuestión que puede sonar muy obvio, pero de repente no es tan obvio, la cuestión de, no sé, pues los migrantes tienen derecho. Y eso primero, después el estatus migratorio, después si entró por un paso habilitado o no, después si es chileno o no. No, hay gente que tiene un problema, tiene una vulnerabilidad y también tiene un derecho. ¿Cachai? Y hay que hacer valer esa cuestión. ¿Cachai? No sé. Sí, respecto a lo último de que hiciéramos otra jornada y que conversáramos, yo quería decir que como colectivo nos gustaría empezar un podcast o una especie de cosa así, entonces que podríamos quizá plantearlo en ese formato y juntarnos la próxima y grabarlo ahí como con una como en ese formato de conversación más distendida, qué sé yo, Sí. armar una pauta piola y conversar como... Me refiero también como formato podcast, como que son 30 minutos o como algo más breve quizás que lo de ahora, como y tocar todos estos temas que vamos conversando. Como... Estoy de acuerdo. Sería bueno, yo creo que... Me sumo. Yo creo que nos serviría a ambos como material para compartirlo, así que sería bacán. Sí, y aquí alguna vez, parece que contigo lo conversé, con el Tomás. Y claro, nosotros como antropólogos de repente sentimos que no tenemos mucha, así como que aportar materialmente, pero sí estamos legitimados porque estamos en una universidad, entonces en la medida en que tú ponís más chapas institucionales a lo que tú estás diciendo, de repente te compran más. Pues. Entonces, si el podcast, por ejemplo, estamos conformes con lo que dice, yo lo puedo distribuir por las redes de la universidad, por las redes de COES. ¿Conocen COES? Centro de Conflicto. Yo soy parte de COES también, entonces... Como estos tipos tienen siempre la idea de outreach, le llaman, y en el fondo son esta iniciativa, ¿cachai? Académicos vinculados con la sociedad civil en un sentido muy amplio. Y estas cuestiones creo que, pienso yo, es importante visibilizarlas, ¿cachai? Y ponerlas sobre la mesa con el lenguaje que estamos usando todos, un lenguaje de derechos políticos, ¿cachai? Y no como una mera reflexión académica de lo que está pasando, porque claramente esto desborda los intereses académicos, al menos desde mi punto de vista. Sí, pues, Entonces, eso. Totalmente de acuerdo. Igual lo había comentado previamente en ambos espacios. Así que Sí. El Tomás lo había comentado. Que esté sobre la mesa. Dale, mira, avísenme, yo me sumo. No tengo problema. Bacán. Ya, Ya, genial. yo los dejo, tengo que correr ahora. Dale, sí, tranquilo. Ya. Oye, un gustazo. Un gusto, gracias Tomás por la organización. Sí, no, perdón la mala conexión. Ya. Un gustazo. Dale, nos vemos. Chao, Connie. Chao, que estén bien. Chao. Chao.